Padre de familia, buenos días queridos alumnos. Estamos en nuestro repaso del curso de geometría para el segundo año de secundaria. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por todas las muestras de afecto. Ya la conectividad más o menos que está llegando, pero ya este problema se está solucionando. Entonces nos vemos. Vamos a empezar a hacer nuestros repasos. Repaso de geometría para el segundo año de secundaria. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio me dice calcula x y me da justamente ese triangulito, ¿no? Ven ese triangulito, dice que es 80y, x abajo, perfecto. Y me dicen que esos son bisectrices. Hay una propiedad, ¿no? Hay una propiedad que dice, ¿no? Que el ángulo x formado por las dos bisectrices interiores es igual a decir 90 grados más b sobre 2, o sea, el valor del ángulo b entre 2. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el ángulo B? El ángulo B vale 80 grados. Entonces tendríamos x es igual a ¿cuánto? A 90 más 80 grados sobre 2. Claro, en vez de B vamos a colocar el 80 que aparece en el ángulo B. Tendríamos 80 entre 2, ¿cuánto es? Me da 40. 90 más 40 me da, ¿cuánto? 130. Y ahí tenemos la solución a nuestro primer ejercicio. Sencillo, solamente estamos aplicando la fórmula que está de color verde y reemplazamos el ángulo B que vale 80. De ahí operamos y obtuvimos 130, ¿no? Número 2. Determina X, ¿sí? Y me dan el ángulo X y bueno, pues en este caso el ángulo X se encuentra fuera del triángulo y está formado por dos bisectrices, pero no son interiores, sino son exteriores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a usar la fórmula. La fórmula es x es igual a 90 grados menos el ángulo, bueno, en este caso no es B, sino es A, el ángulo que está dentro, el lado que está, a ver, miren ustedes por ahí, el ángulo que está para el lado izquierdo, ¿sí? El que está para el lado izquierdo es de 50 grados sobre 2. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos, x es igual a ¿cuánto? A 90 grados menos el 50 grados que aparece para el lado izquierdo en ese triangulito, sobre 2. Entonces tenemos 90 menos 50 sobre 2, ¿cuánto es? 25. Muy bien, al restar 90 menos 25 me da 65. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. También sencillo, ¿no? Acuérdense que el ángulo que se va a dividir entre 2 es el ángulo que se encuentra al lado izquierdo en esta figura. Muy bien, y acá tenemos una combinación. A ver, en el ejercicio número 3, ¿sí? Me dan ángulo alfa, bueno, bisectriz interior, bisectriz exterior, y tenemos el ángulo que está combinado con una interior y otra exterior. Entonces, ese ángulo X, ¿cómo se calcularía? A ver, usando la fórmula, el ángulo X vendría a ser el ángulo B sobre 2. O sea, el ángulo que aparece dentro del triángulo, que en este caso está en el B, sobre 2. O sea, dividimos, en otras palabras, como B vale 70, 70 entre 2. ¿Cuánto valdría 70 entre 2? Valdría 35. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Todo sencillo. Muy bien. Miremos el siguiente. Calcula X, me dice, ¿no? Y ahora dice, en la figura, en la figura en el triángulo BDEF, ese es un cuadrilátero, ¿no? En el cuadrilátero BDEF es un cuadrilátero. ¿Y qué se cumple? Se cumple que la suma de sus ángulos internos es 360 grados. Entonces vamos a ver cuáles son los ángulos internos. Los ángulos internos que va a tener son 2x, que lo pueden observar ustedes en ese cuadrilátero. Miren la parte de arriba. Tenemos 90 grados, y también tenemos 3x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese 3x, profe, pero ese 3x está afuera. Opuesto por el vértice, entra. O sea, entra toda esa estructura y voy a tener 2x más 3x más 90 y eso me da ¿cuánto? 360 grados. Listo. 3x más 2x me da 5x, 90 más 90 me da 180 igual a 360 grados. El 180 que está sumando pasa a restar y vamos a obtener 5x es igual a 360 menos 180 y eso me da 180. El 5 pasa a dividir
y vamos a obtener que X es igual a 36 grados. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Entonces, sumamos los ángulos que vieron ustedes, 2x más 3x más 90 igual a 360. Después de operar, obtuvimos que X vale 36 grados. Perfecto, hasta ahí. Vamos al número 5, donde ya está todo listo. Claro, y esa pregunta es igual a la pregunta número 1 que hemos hecho. ¿Por qué? Porque X se calcula como 90 grados más B sobre 2. Pero en este caso, el X, o sea, lo que te piden, en otras palabras, vendría a ser 5X. ¿Se dan cuenta? El ángulo que está encerradito por esas dos bisectrices, 5X, sería igual a ¿cuánto? A 90 más X medios. X medios, ¿qué vendría a ser? El ángulo A, ¿no? Acuérdense que estamos a la izquierda. Y ya está. Puede cambiar de nombre A a B, pero en este caso se coloca B como parte de notación. Pero en este caso el ángulo en referencia vendría a ser el ángulo que está para el lado izquierdo, que sería X. Entonces tendría 5X menos X medios, y al operar tendría 9x sobre 2 igual a 90 grados. El 2 pasa a multiplicar, tendría 9x igual a 180. 9 pasa a dividir, tendría 180 entre 9, me da 20 grados. ¿Sí? Entonces miren lo que hemos hecho. Hemos reemplazado el x, que en sí es lo que te piden, es 5x. Y el b vendría a ser x. Pasamos a restar 5x menos x medios. Haciendo la happy face tendríamos 9x sobre 2 igual a 90 grados. Operamos y nos resulta que X vale 20. Perfecto, muy bien. En el número 6 me dice, los triángulos 1 y 2 son congruentes, indica qué caso se trata. Muy bien, claramente en esa figura podemos observar lo siguiente, que hay un lado en común, lado dos rayitas, y aparecen ahí dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Y en el otro tenemos el ángulo B y el ángulo E. Ese tipo de congruencia se llamará ala. ¿Por qué? Porque hay un solo lado común y dos ángulos que lo bordean. Entonces, el caso de congruencia, ¿no? El gráfico se observa que el triángulo 1 tiene lado y dos ángulos congruentes. Y el triángulo 2 tiene un lado, que es las dos rayitas, y dos ángulos congruentes que están a los costados. Por lo tanto, la congruencia de 1 y 2 es ala, ángulo, lado, ángulo. Perfecto. Muy bien. Sencillo de ver. Y en la de acá es lo mismo. Si se dan cuenta, tiene el lado dos rayitas y tenemos lo siguiente. El triángulo 1 tiene lado y dos ángulos congruentes. Claro, el lado de dos rayitas y los dos ángulos congruentes. El triángulo 2 tiene lado y dos ángulos congruentes también. Muy bien. Entonces dice, luego la congruencia de los triángulos 1 y 2 es ala también. ¿Sí? Tiene un lado, que es el lado rayitas, y dos ángulos. Entonces tendríamos ángulo, lado, ángulo. ¿Ah? ¿Vale? Vamos a seguir viendo. A ver, sigamos viendo congruencias. Ajá. Tenemos dos triángulos, uno sombreado y otro menos sombreado. De gráfico se observa que el triángulo 1 tiene un lado, que es el lado A, y dos ángulos congruentes. Y en el triángulo más clarito, que es el 2, tiene un lado y dos ángulos congruentes. Entonces, ¿qué tipo de congruencia tendría? Luego la congruencia de los triángulos 1 y 2 es, mira, tiene un lado y dos ángulos congruentes. Sería ángulo, lado, ángulo. Sería ala. Muy bien. En el número 9 ya cambia la cosa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a ver qué observamos. El triángulo 1 tiene un ángulo y dos lados congruentes. ¿Cuáles son los dos lados congruentes? Rayita y dos rayitas. Mira, rayita para el BC, dos rayitas para el AC. Entonces ya tenemos dos lados congruentes y un ángulo en medio. Y en el otro triángulo 2 en romano observamos lo mismo. Tenemos dos lados congruentes. ¿Cuáles son? El CE, que es una rayita, y el CD, que son dos rayitas. Entonces tendríamos, y un ángulo en común, tendríamos dos lados congruentes y un ángulo. Por lo tanto, la congruencia de 1 y 2 será lado, ángulo, lado, LAL. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a ver el último ejercicio. Me dicen a mí en ese ejercicio que AC es igual a CD. Entonces, si AC es igual a CD, esos dos triángulos cumplen ¿cuál? Cumplen ala. ¿Por qué razón?
Porque AC es igual a CD, son el mismo lado en común y tienen sus dos ángulos a los costados. Vamos a ver. Dice, el gráfico se observa que el triángulo ARC y CDE son congruentes, ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque AC y CD son iguales. Muy bien, ¿qué más tenemos? Respecto al ángulo C, x menos 6 es igual a 5. Claro, x menos 6 es igual a 5. ¿Por qué? Porque para ángulos congruentes iguales se lo ponen lados homólogos iguales. Es decir, que x menos 6 tiene que ser igual a 5. Muy bien, por lo tanto, el 6 que está restando pasa a sumar. Tendríamos 6 más 5 será 11. Listo. Y eso sería todo con respecto a ese repaso. No está difícil su examen de geometría. Repasen bien este video, muchachos, y les deseo la mejor de las suertes, ¿sí? Y bueno, pues el muñequito Víctor, ¿no? Que está presentando acá la clase, nos está bendiciendo desde arriba a ustedes y a mí, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima clase, muchachos. Cuídense. Chao.